Bienvenidos al quinto torneo internacional de debates Santo Tomás Viña del Mar 2016. Daremos inicio a la competencia. El tema a debatir hoy es: ¿deben los organismos internacionales exigir acciones contra Israel en la solución pacífica del problema contra Palestina? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de Santo Tomás de Ovalle, equipo que defiende postura afirmativa; Santo Tomás Los Ángeles, equipo que defiende postura negativa. La postura afirmativa, el equipo Santo Tomás de Ovalle, se encuentra conformado por Carolina Adanis Rivera, Anderson Aguilera Castillo, Constanza Rojas Molina, Andrés Monardes González, José Luis Castillo Ledesma, junto con Karim Flores León, capitana del equipo. La postura negativa, el equipo de Santo Tomás Los Ángeles, se encuentra conformado por David Cooper Cuellar, Vicente Artiagas Matamala, Fernando Figueroa Carrillo, Cristel Figueroa Aravena, Bárbara Navarrete Condel, junto con el capitán del equipo, don Rodrigo Borges Salinas. Se le recuerda al público presente no realizar manifestaciones durante la presentación de los equipos. En esta oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por don Pietro Esferraza, abogado, profesor de Derecho Internacional, doctor de Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso. Actualmente se desempeña como profesor de Derecho Internacional Público y Derecho Constitucional en la Universidad Andrés Bello y como profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Valparaíso. Junto con don José Miguel Blázquez, capitán de corbeta, oficial ingeniero en sistemas anfibios, licenciado en Ciencias Navales y Marítimas, licenciado en Ingeniería Civil Industrial, Universidad Andrés Bello. Como oficial de Marina ha adquirido experiencia en logística y operaciones, entrenamiento en diversas actividades relacionadas con gestión de recursos humanos. Ha participado en 2 oportunidades en misiones de paz para Naciones Unidas, tanto en Haití como en Chipre. Es actualmente capitán de corbeta infante de la Marina, jefe de Departamento de Educación de la Escuela Naval. Por último, presentamos a don Manuel Olmos, ingeniero comercial de la Universidad Católica de Valparaíso y máster en Dirección de Recursos Humanos y Habilidades Directivas, rector Santo Tomás de Rancagua. El formato del debate consta: cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo. El semáforo se encenderá con la luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos 30, cuando pase a amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja señala que se han cumplido 4 minutos del discurso. El alumno número 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizarán en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciarse y al terminar. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Los organismos internacionales deben exigir acciones concretas a Israel en el conflicto con Palestina. Señores del jurado,
contraparte, público en general, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina Donis y represento a Santo Tomás, sede Ovalle. Nosotros como bancada afirmamos categóricamente que los organismos internacionales, tales como lo son las Naciones Unidas, deben exigir acciones concretas a Israel. Para dilucidar nuestra tesis debemos entender ciertos conceptos, como lo es la palabra exigir. Para la Real Academia Española significa pedir imperiosa y enérgicamente algo a lo que se tiene derecho. También encontramos la palabra concretar, que es expresar o determinar algo de modo preciso o específico. Si lo extrapolamos a nuestra tesis, quiere decir pedir a Israel, con todas las obligaciones que tienen las Naciones Unidas, a realizar acciones concretas de modo preciso y específico. Cuando mencionamos la palabra ONU, ¿acaso no lo relacionamos inmediatamente con la paz mundial? Aquellos que creyeron eso están en lo correcto. Las Naciones Unidas tienen 4 roles primordiales. Uno de ellos es la paz y la seguridad mundial, fomentar la amistad entre las naciones y, sobre todo, velar por el respeto a los derechos humanos. También debe servir como sede para que todos estos propósitos se cumplan. Para entender la génesis de este conflicto nos vamos a remontar al siglo XIX, específicamente en 1882, es en donde comienza una pequeña inmigración de parte del pueblo judío hacia tierras palestinas, promovidas por el antisemitismo europeo que existía en ese tiempo hacia ellos. Luego avanzamos a la Segunda Guerra Mundial y es ahí en donde esta inmigración se hace masiva, promovida por 2 grandes razones. La primera y la más importante, un férreo imperativo religioso. La segunda fue por buscar refugio luego del mencionado y vergonzoso Holocausto. Al existir 2 pueblos y una sola nación, los conflictos y la masacre no se hacen esperar y es ahí en donde se ven afectados ambos pueblos compitiendo por el mismo territorio. Señores, este conflicto ha traído violación a los derechos humanos, discriminación institucional y a la vez no se ha visto reflejada la ley de proporcionalidad. No es una guerra justa, quedando en total desventaja Palestina. Es más, la guerra es el sinónimo y el fracaso de la diplomacia quebrada de ambas naciones. Señores, es por eso que nosotros como bancada afirmamos categóricamente que las Naciones Unidas deben dar seguimiento a sus llamamientos para que se redoblen los esfuerzos en el marco del proceso de la paz. Se deben adoptar medidas concretas para asegurar, señores, para asegurar que ambas partes en conflicto hagan honor a las obligaciones que les impone el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Para concluir, quiero citar una frase del gran pensador y educador Pablo Freire. Si hemos sido capaces de cambiar el mundo natural que no hicimos, que ya estaba hecho, si hemos sido capaces de agregar algo que no existía, ¿cómo no vamos a ser capaces de cambiar el mundo que nosotros mismos hicimos? Muchas gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Estimados señores del jurado, señor moderador, compañeros de la contraparte de bancada y al público presente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nosotros no estamos en contra de la solución pacífica de conflictos, sino de la imposición forzada por parte de organismos internacionales de medios de solución de conflictos, que no han sido solicitados por un Estado, vulnerando así la libre determinación de los pueblos. Los organismos internacionales no cuentan con la legitimidad suficiente para exigir acciones concretas, ni a Israel ni a ningún otro Estado, en orden a solucionar un conflicto de cierta forma. En el caso que nos ocupa, solucionar el problema con Palestina pacíficamente, a menos que el citado diferendo sea sometido a la judicatura internacional. Vamos a fundar nuestra posición conforme a las siguientes bases: establecer el contexto básico del conflicto, definir conceptos claves de esta discusión, y finalmente, como bancada, vamos a plantear y desarrollar una solución, la cual creemos que es eficiente y viable.
sin emitir un juicio de valor, es necesario dejar establecidos ciertos hechos de este conflicto moderno, el cual se remonta a principios del siglo XX, en donde hubo una serie de rencillas que enfrentaron a las poblaciones israelíes y árabes que vivían en Palestina, la cual se encontraba bajo el control del Imperio Otomano y posteriormente el control de Gran Bretaña post Primera Guerra Mundial. Las cuestiones pendientes de este conflicto son las siguientes, entre otras, el reconocimiento mutuo entre Estados, el establecimiento de fronteras seguras, el control de Jerusalén y, por último, los asentamientos israelíes. Ahora, es necesario definir qué son los organismos internacionales. Son aquellos órganos integrados por Estados soberanos u otras organizaciones intergubernamentales, las cuales son sujetos de derecho internacional público, con personalidad jurídica propia y que tienen plena capacidad de obrar, las cuales son formadas por acuerdos de diversos estados en orden a tratar asuntos comunes. Por otra parte, el derecho internacional público se define como aquel que regula las reglas que definen las responsabilidades legales de los estados en sus relaciones mutuas y en el trato a los individuos dentro de sus fronteras. Dicho lo anterior, nuestra bancada está en contra de la premisa esbozada en este debate por argumentos de tipo histórico y jurídico. En lo jurídico, el derecho internacional público está fundado en el jus cogens, el cual recoge como principio la obligatoriedad de solucionar pacíficamente los conflictos de los estados. Pero nos encontramos con un gran problema. No existe un mecanismo de solución para exigir compulsivamente dicha obligación internacional, por cuanto nos topamos con la soberanía nacional, la que, en palabras de Carré de Malberg, consiste en la superioridad al interior del Estado y su independencia al exterior del mismo. Con esta pequeña precisión observamos automáticamente que ni Naciones Unidas, ni comisión u organización alguna establecida para este fin puede exigir acciones concretas de solución pacífica a Israel por el hecho de ser un Estado soberano. Como lo indicará nuestro segundo argumentador, en su mayoría han fracasado todos los intentos por parte de organismos internacionales de alcanzar una solución, en orden a que no han sido autogeneradas por las partes del conflicto y impuestas de manera inviable. Nosotros no estamos en contra de una solución pacífica de conflictos, sino de la imposición exógena del mecanismo de solución. Por lo tanto, como bancada creemos en la capacidad de las partes en orden a alcanzar una solución pacífica y definitiva. Por su atención, muchas gracias a todos. A continuación, con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A, que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos, puede comenzar. En la Carta de las Naciones Unidas, en su capítulo número 7 y artículo número 39, el cual me permito citar a continuación, nos dice lo siguiente: el Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas en base a los artículos 41 y 42 para mantener y restablecer la paz y la seguridad internacional. Dicho esto, señores del jurado, bancada contraria, público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Anderson Aguilera y represento a la sede de Santo Tomás de Ovalle. Nosotros como bancada no somos nosotros tan solo quienes exigen que las Naciones Unidas le exijan a Israel acciones concretas para acabar con este hecho, que es violar los derechos humanos en Palestina, sino que se establece derechamente en la carta anteriormente citada. Contraparte. Contraparte, quiero hacer precisión. Naciones Unidas no es sinónimo de organismos internacionales. Por favor, hágase cargo de la premisa. Contraparte. Respondiendo a su pregunta, le recuerdo que los organismos internacionales y la ONU son los encargados de velar por la paz mundial y de las buenas relaciones que deben existir entre gobiernos. Contraparte. ¿Puede mencionarme entonces otros organismos internacionales que velen por la paz mundial, por favor, aparte de la ONU? La UNICEF. Contraparte. Continúo. Para entender el principio de responsabilidad debemos remontarnos al año 1947, que es cuando la Organización de las Naciones Unidas decide repartir las tierras de Palestina y formar así el Estado de Israel, dando una solución
al problema de los judíos. Pero señores, la diplomacia entre estos pueblos ya estaba quebrantada. Y es por esto que nosotros, conjunto con mi bancada, estamos totalmente de acuerdo de que las organizaciones internacionales le exijan a Israel una solución concreta con respecto a este conflicto. Además, bien sabemos que cuando los países o las naciones no cumplen con lo establecido en las organizaciones de las Naciones Unidas a través de sus resoluciones, esta organización tiene toda la facultad para adoptar las siguientes medidas que mencionaré a continuación. Enviar el caso a la Corte Internacional de Justicia, imponer sanciones económicas, enviar una fuerza de paz. Y como último recurso, el Consejo puede autorizar el uso de la fuerza e iniciar una operación de paz. Es por esto que manifestamos enérgicamente y categóricamente que las organizaciones internacionales deben exigir a Israel una solución pacífica y acciones concretas para acabar con esta problemática que existe actualmente con Palestina. Además, ustedes se preguntarán ¿por qué debe ser esto? Es porque se constituye en su deber y es un derecho atribuible como organización internacional. Quiero despedirme con una pregunta. ¿Acaso estar en contra de que los organismos internacionales le exijan a Israel una solución concreta a este problema no es apoyar a que se sigan violando los derechos humanos? Señores jurados, público presente, contraparte, muchas gracias por su atención. A continuación, le corresponde la presentación al alumno 2N, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. La no violencia requiere de una doble fe. En Dios y en el hombre. Estimados señores del jurado, señor moderador, compañeros de la contraparte, compañeros de bancada, público presente. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como bancada, creemos en la resolución pacífica de los conflictos. Pero en lo que no creemos y por tanto estamos en desacuerdo con la premisa es que a Estados soberanos se les exija actuar de cierta manera. Como lo demostró nuestro primer argumentador, es ilegítimo. Y no solo eso, sino que en los hechos todos los esfuerzos de la comunidad internacional han resultado fallidos. Es por eso que planteamos como solución el mecanismo de negociaciones directas sin condiciones previas. Mediante los acuerdos de Oslo, un 13 de septiembre de 1993, Israel reconocía a la Organización para la Liberación Palestina, siglas OLP, como la voz legítima de las aspiraciones palestinas. Y en contraste, la OLP reconocía a Israel el derecho a existir. Hoy en día se habla de una era post-Oslo. Compañero de la contraparte. Compañero, el compañero N1 mencionó que no existe ningún vínculo histórico que establezca que las organizaciones internacionales deben, ¿verdad?, exigir acciones concretas. Entonces, ¿qué sucede con la resolución 181 hecha por organizaciones internacionales que establece, ¿verdad?, un Estado israelí en un territorio que no corresponde? ¿No es acaso eso una relación histórica? Compañero, la historia nos avala que siempre que un organismo internacional interviene, aquí tiende al fracaso. Continuando, 22 años más tarde, un 30 de septiembre del 2015, el presidente, la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, anunció ante la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas que su gobierno se vinculaba a los acuerdos de Oslo por supuestos incumplimientos por parte de Israel. Compañera, por favor. Contraparte, si no es la ONU quien tiene un vínculo histórico, entonces les hacemos recordar como bancada que fue la ONU quien fundó el Estado de Israel. Y si no es este el que debe intervenir, ¿quién entonces? Deben intervenir los propios estados. ¿Por qué? Porque ellos tienen soberanía. Y la soberanía es el derecho que tiene cada estado a que nadie se inmiscuya en sus asuntos. Continúo. Otro ejemplo de fracaso fue el intento de forzar un proceso de paz en 2014, bajo el alero de John Kerry, que sin embargo no tuvo éxito y fracasó, debido a que las partes intervinientes mostraron flexibilidad en las negociaciones y no alcanzaron los dolorosos compromisos requeridos para alcanzar la paz. Una encuesta realizada por el Instituto de la Democracia de Israel determinó que cerca del 60% de la población israelí está a favor de tener negociaciones de paz con los palestinos. Pero cuando se les preguntó por su nivel de optimismo respecto a dichas negociaciones, solo el 24% piensa que hay alguna posibilidad. Un 70% de los encuestados cree que va a fracasar. Esto evidencia que el conflicto no es solo a nivel de estados, sino que de la sociedad completa.
la que se ha visto violentada por la comunidad internacional al intensificar sus esfuerzos de mediación. Con esto recalco, señores, no podemos aceptar el intervencionismo, no podemos exigir a estados soberanos, no podemos demandar actitudes de sus ciudadanos. Lo que podemos hacer es dejarlos en paz, buscar la paz, y que en ese contexto la comunidad internacional sea observadora de dicho proceso, pero que sean los propios estados en conflicto quienes alcancen dichos acuerdos, mediante trato directo y sin condiciones previas, como mecanismo de solución de conflictos. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contendores. Se solicita al público presente permanecer en sala y mantener silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad. Pueden comenzar.
A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Estimados señores del jurado, señor moderador, contraparte, bancada, público presente. Hecho y derecho. Lo hecho nosotros podemos observarlo y podemos tal vez decir que algo es bonito, es feo, es bueno o malo, o tal vez nos causa felicidad o tristeza. Pero sobre el derecho, señores, nosotros bien poco vale nuestra opinión. Y es aquí donde quiero hacer 2 precisiones. En primer lugar, la primera precisión es que, por cierto, nosotros sentimos como bancada el dolor de los palestinos. Pero esto no es un debate moral ni un debate sentimental. Esto es un debate netamente jurídico. Y en cuanto a lo jurídico, la bancada ha intentado expresar de que debe ser la ONU la responsable, de que ella debe velar por esta obligación al Estado de Israel, porque claro, fue la ONU quien formó al final del día el Estado de Israel. Pero la verdad es que no. Porque uno de los principios que configuran el Estado moderno es justamente su principio de libre determinación y la soberanía, cosa que la contraparte ha obviado totalmente. En segundo lugar, este conflicto jurídico, ellos hablan de una exigibilidad por parte de la ONU, pero bien es cierto que como Estado soberano no se le puede exigir. Sobre los hechos podemos nosotros tener discusiones, pero sobre el derecho, señores, ¿cómo podemos obligar a un Estado soberano y libre a que cumpla, a que se le impongan cosas? Contraparte, ustedes hablan de la soberanía del Estado israelí y del Estado palestino, y su argumentador número 2 dijo que había que dejarlos en paz en cuanto a la soberanía. ¿No es acaso dejarlos en paz, dejarlos hacer la guerra? Contraparte, creo que está mirando en menos la inteligencia de los pueblos. Qué pena que no crea que ellos pueden llevar a solucionar ese conflicto de una forma más inteligente sobre la guerra. Contraparte. Contraparte, usted habla del hecho y el derecho y hoy en día ahora me habla de la pena, entonces me estoy confundiendo un poco. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. Dice usted, ¿verdad?, que los hechos los podemos mencionar y todo, pero es por derecho. Pero entonces, ¿qué sucede con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas en su título 7º? Hágase cargo, contraparte, artículo 39, que dice, ¿verdad?, relación al derecho. Bueno, la verdad es que me gustaría después preguntarle a la contraparte cómo puede exigirle a un Estado a que cumpla cierta obligación. Tal vez podemos meterlos 15 días en prisión, de alguna manera ejercer algún tipo de presión para que ellos puedan responder internacionalmente, así como se les puede hacer a las personas. Pero bueno, de alguna manera ellos entenderán lo que es obligación a nivel internacional, pero lo cierto y lo concreto es que no hay forma. Ellos han mencionado, claro, la Corte Internacional de Justicia, las sanciones económicas, las operaciones de paz. Pero yo les pregunto, bancada en contra, ¿cuál ha sido la efectividad de esas operaciones de paz? ¿Acaso había en Haití? ¿Acaso había en Etiopía? Es decir, la historia nos muestra de que las operaciones de paz han fallado, han fracasado. ¿Queremos hacer lo mismo en Israel y Palestina? Por cierto que nosotros hemos planteado como bancada de que dejemos a Israel y Palestina en paz, negociaciones directas sin precondiciones. Porque en la medida, aquí tenemos que ya entender esto. Vamos cerrando esta discusión. Esto se trata, en pocas palabras, de la libre determinación de los pueblos versus el intervencionismo. Señores, por favor, respetemos la soberanía y la independencia de los pueblos. Por su atención, muchas gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno número 3A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. En la versión número 71 de la Asamblea General de la ONU, el presidente palestino Mahmoud Abbas dijo frente a todos los miembros de la Asamblea: si ustedes no nos protegen, entonces, ¿quién lo hará? Estimados jurados, contraparte, moderador, público en general, tengan ustedes muy buenas tardes. Ahora, en un conflicto, este conflicto, el que nos convoca hoy en día, en base al principio de proporcionalidad, la diplomacia bilateral, que sería uno de los principios de la soberanía tan nombrada por la contraparte, se ha perdido en ocupaciones expansionistas y una guerra que, como ya lo hemos dicho, resulta como el fracaso de esta misma diplomacia bilateral. Debemos reconocer la urgencia de una intervención externa al problema,
un problema en el cual la diplomacia ha sido secuestrada por un terrorismo que se está conjugando desde ambos lados. Esta intervención externa no puede estar a mano de un solo agente, pues politizaría el conflicto y se representaría como una toma de partido, lo cual agitaría aún más las tensiones entre ambos países. Contraparte. Mencióneme 2 intervenciones de la ONU en que hayan sido efectivas, por favor. Contraparte. Podría mencionarle la 181, pero eso sería una falacia, ya que sabemos de que Israel salió fuera de los límites. Por eso estamos debatiendo hoy en día, ya que las resoluciones no han sido acciones concretas, han sido resoluciones. O sea, hagamos la diferencia. Una resolución es algo que se plantea, no es algo concreto. Acá estamos debatiendo que sí deben intervenir y exigir acciones concretas. Eso es lo que nos convoca hoy en día. No estamos hablando de las resoluciones fallidas, eso no nos compete. O sea, aboquémonos a la tesis, ¿no es cierto? Contraparte. Lo escucho. Repito la pregunta. Dígame. Mencióneme 2 acciones concretas de la ONU sobre un Estado que haya servido para algo, por favor. Contraparte. Le vuelvo a mencionar la resolución 181 de la ONU sobre Israel, el Estado palestino. La verdad es que desconozco alguna otra resolución. Lo siento, debo admitirlo, sí, pero eso no es lo que nos convoca hoy en día. Estamos hablando de Israel y Palestina, señores jurados, eso es lo que nos convoca. Y sabemos que las resoluciones han sido fallidas, eso no nos compete, ¿cierto? El éxito o el fracaso. Estamos hablando de que hoy en día se deben exigir las acciones concretas, eso es lo que nos compete. Porque un organismo internacional como la ONU, que está constituido por 193 países soberanos, no solo tiene la dimensión multipolar que le otorga este poder de intervención, sino que también tiene el completo deber de intervenir en base a su constitución, que ya nombramos, y el papel histórico en la formación del Estado israelí. La fuerte raíz dogmática que recubre la acción israelí frente a la indignación producida por la ocupación palestina dificulta las negociaciones de paz entre ambos países como entes individuales. Esto, señores, es una crisis humanitaria que está afectando el desarrollo de la paz mundial. Por lo tanto, la ONU debe hacerse cargo en base a su constitución, ya que es su deber no solo jurídico, sino que moral, dando cese a la situación que comenzó en 1947 con su resolución. Estamos hablando de un rol propio, de la aplicación de ese rol propio con un gran sentido de la responsabilidad colectiva. Muchas gracias. Continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4N, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Sobre la soberanía. Es el derecho que tiene cada Estado a que nadie se inmiscuya en sus asuntos. Ernesto Guevara. Señores del jurado, moderador, contraparte, asistentes presentes, bancada, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como bancada hemos demostrado fehacientemente que no estamos en contra de la solución pacífica al conflicto, pero lo que no vamos a transar es en el intervencionismo autoritario por parte de los organismos internacionales, que solo vulneran el derecho a la libre determinación de las partes, ocurriendo de que son estados completamente soberanos. O sea, ¿cómo van a intervenir si se estarían inmiscuyendo en sus asuntos? Estamos pasando a llevar la soberanía de un estado. Ahora bien, el derecho internacional estamos conscientes que se basa en el jus cogens, que este también recoge el principio de la obligatoriedad para que los estados solucionen sus conflictos pacíficamente. Pero por sobre este principio, señores, se encuentra el derecho a la libre determinación de los estados. Compañero de la contraparte. Contraparte, ¿no son acaso los derechos humanos, los derechos del niño, verdad? ¿Están en el mismo nivel o jerárquico de una constitución o de una soberanía? Responda, contraparte. Compañero de la contraparte. Nosotros como bancada no somos indolentes al dolor del pueblo palestino ni del conflicto en general, pero esta tesis es técnica, señores. O sea, el nombre es Palestina-Israel, pero tengamos presente de que puede ser cualquier estado el que pueda estar en conflicto. Es por eso que cómo nos vamos a seguir inmiscuyendo en los asuntos de estados con completa soberanía, estados que son libres. Compañero de la contraparte, no sé si tiene otro punto. Sí, otro punto tengo, porque la primera respuesta la primera pregunta no me respondió. Pero, insisto, su compañero dijo, ¿verdad?, dejemos a los estados en paz. Usted, dígame, ¿existe paz entre estos dos pueblos? ¿Los podemos dejar realmente en paz?
¿Y cómo va a existir paz si solo hemos sido espectadores, del intervencionismo autoritario por parte de los organismos internacionales? Solamente intervencionismo autoritario. Si la historia nos avala fracaso tras fracaso. A modo de ejemplo, la crisis humanitaria en Siria. Intervención de los organismos internacionales. ¿Tuvo prosperidad? No, solo fracaso. ¿Por qué no mencionar el caído Irak? Otro ejemplo claro del intervencionismo por parte de los organismos internacionales que solo ha traído el fracaso. Ahora bien, para continuar, un ejemplo efectivo. En 1995, la guerra entre Perú y Ecuador. El único término de conflicto fue la negociación directa. Y ahora, como bancada, tampoco estamos diciendo que los organismos internacionales no participen. En este conflicto que acabo de mencionar, la solución fue la negociación directa, como dije anteriormente, y los organismos internacionales, en este caso, el Pacto de Río de Janeiro, fue y tomó la posición de garante. Si no es necesario que no tengan participación absoluta, pero aquí, como bancada, en lo que estamos en contra es en el intervencionismo autoritario por parte de los organismos internacionales. El mismo primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo dijo: el camino hacia la paz son las negociaciones directas. Hoy es Palestina y Israel, mañana puede ser cualquier otro país. Es por eso que luchemos por la paz y luchemos por la soberanía de cada Estado. Por su atención, muchísimas gracias. Finalmente, le corresponde la presentación al alumno 4A que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Señores del jurado, contraparte, señor moderador, público en general, amigos todos, tengan todos ustedes una muy buena tarde. Mi nombre es Andrés Monardes y soy miembro, ¿verdad?, y estudiante de Santo Tomás, sede Ovalle. Los organismos internacionales deben exigir, compañeros, acciones concretas en el conflicto que tiene Israel, con Palestina. ¿Por qué lo digo? Porque son personas al igual que usted y yo, mujeres, familias, niños, ¿verdad?, que están día a día viviendo en el terror. Me sorprende cuando mi contraparte dice, dejémonos en paz, viven en el terror. Y a mí me conmueve porque también soy padre, pero independiente de eso, ¿qué responsabilidad tiene un niño que nace aquí? ¿Cuál es la diferencia con uno que nace en ese territorio en donde hay un conflicto? ¿Verdad? Gracias al diálogo, gracias a instancias como esta, nosotros podemos exponer y escucharlos también a ustedes y exponer cuáles son nuestros argumentos de los cuales ustedes no se han hecho cargo. He mencionado reiteradamente la resolución 181, ¿verdad?, del año 1947, que establece como principal responsables a los organismos internacionales por dar una solución que finalmente fue un problema. No niego que ustedes digan, pero si han sido fallidas. No estamos discutiendo acá si fueron fallidas o no. Estamos diciendo, deben los organismos internacionales. ¿Cuándo? Ahora. No debieron o deberán, deben. Ahora. Y es ahora cuando más lo necesitamos. Contraparte. ¿Cuál es el sustento jurídico a aquella obligatoriedad que usted le adjudica a los organismos internacionales, por favor? La Carta General de la Organización de las Naciones Unidas, se lo reitero, no lo quería repetir, pero ya parezco un poco más jaero, en el título 7º, ¿verdad?, artículo 39, el cual dice que cuando estos derechos que son tan fundamentales, ¿qué Estado se podría formar si no tuviéramos primero, ¿verdad?, el valor del ser humano, que son tan fundamentales y se están aboliendo? Entonces necesitamos esa intervención. ¿Por qué no los podemos dejar en paz? Porque estos dos estados, como ustedes dicen, soberanos, no están ¿verdad?, funcionando bajo una ley de proporcionalidad. Entonces, contraparte. Aún con un Consejo de Seguridad poco democrático, en el que varias sus resoluciones, incluyendo la invasión a Irak, también han sido altamente cuestionadas por la comunidad internacional. Bueno, usted plantea como una opinión que no parece una pregunta. Voy a intentar resolverla del siguiente modo. Usted me trató de decir, ¿verdad?, con muy buenas palabras, de que hablara de resoluciones y las mencioné. Pero dejemos de lado la resolución y usemos el sentido común. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasó el conflicto que tuvimos con nuestros compañeros del norte? ¿Verdad? Teníamos un conflicto limítrofe en el cual ellos decían algo y nosotros decíamos algo totalmente distinto y no había acuerdo. Fue tan necesario que un organismo internacional, ¿verdad?, interviniera, y hoy en día Chile,
todo Chile, especialmente la cuarta región donde yo provengo, está consumiendo fruta que viene del Perú, muy rica, vale decir. Pero, ¿por qué? Porque hoy en día estamos, ¿verdad?, viviendo de acuerdo al diálogo. El diálogo nos une y el diálogo también es internacional. ¿No me afecta acaso a mí que dos estados soberanos se peleen o tengan guerra o haya este sufrimiento del cual hemos hecho mención? ¿Acaso mi vecino, mientras está viviendo al lado de mi casa y tiene el desastre, ¿verdad?, y está ejerciendo tal vez, no sé, violencia con su señor y todo, a mí no me incumbe? Porque mi vecino, él vive y a mí no me incumbe. Señores, como lo dijo tan románticamente Silvio Rodríguez en una canción, somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Si nosotros no somos responsables de la historia que está sucediendo hoy en día y de eso Tiempo. mismo, no sé quién. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de ambas sedes. Suerte en sus resultados. Me gustaría conceder la palabra al presidente del jurado en representación de los jueces que tan gentilmente nos acompañan para conocer las opiniones generales respecto a las recientes exposiciones. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad es que para mí es un placer compartir con ustedes esta tarde esta ronda de debates. Debo confesar que es la primera vez que me toca participar como jurado en este tipo de debate, aunque he participado como integrante de equipos y como jurado en otro tipo de debates similares, más vinculados con los juicios simulados. Yo lo primero que quiero hacer es, me siento un poco incómodo siendo presidente frente a tan grata compañía y a tan elevada compañía, pero bueno, me ha tocado este papel, así que voy a tratar de desempeñarlo de la mejor manera posible. Simplemente yo lo primero es felicitarlo porque la verdad ya el hecho de estar acá debatiendo, estar frente al jurado, estar frente al público, yo sé que es sumamente complicado. Yo he estado en el lugar de ustedes en otro tipo de competencias, pero similares, y sé lo que se siente. Así que el mismo hecho de estar acá, de verdad que merece una felicitación por parte de los jurados. En términos generales, en cuanto a la forma, me parece que ambos equipos estuvieron a la altura de las circunstancias, tanto en lo que se refiere a la expresión corporal como a la expresión oral. Simplemente a modo de consejo personal, siempre intenten un poco disfrutar esto, intenten un poco disfrutar y intenten que no se les noten los nervios son inevitables, se van a sentir siempre en este tipo de competencias, pero quizás piensen en que lo están pasando bien. Suena un poco así como cursi decirlo, pero quizás es la mejor manera de que no se les noten los nervios. No estoy diciendo que se notaban nerviosos, todo lo contrario, pero intenten, yo creo que la naturalidad en el debate, en la expresión oral y corporal se nota disfrutando un poco esto. Y bueno, desde el punto de vista del fondo, bueno, aquí el capitán me dice, ¿qué hubiese pasado si no hubiesen intervenido las organizaciones internacionales, ¿no?, que es un poco en este tipo de conflicto, que es un poco la pregunta que está detrás? Se las dejo un poco para que reflexionen sobre ello. En cuanto al fondo, también un par de observaciones personales críticas para ambos equipos. En este tipo de debate yo creo que es muy importante el tema de la evidencia, y claro, como profesor de Derecho Internacional detecté, digamos, algunos errores conceptuales que tienen que cuidar. Yo sé que probablemente muchos de ustedes no son abogados, pero tienen que intentar en el esbozo de los argumentos ser muy precisos con los conceptos que están utilizando, porque al final lo que se evalúa en cuanto al fondo es la evidencia y la precisión de los argumentos que ustedes están utilizando. Y como última observación, simplemente intentar, siempre a modo de consejo, a modo de que vayan mejorando en otras versiones, digamos, de este tipo de torneos, intente que haya como una unidad en las exposiciones de cada uno de los integrantes. Intenten que el jurado no pierda nunca, digamos, el hilo conductor de los 2, 3, 4 argumentos principales que pretenden esbozar, ¿ya? Eso es súper importante, porque claro, como este tipo de torneos van uno, otro, es sumamente importante para el jurado que le quede como muy claro cuáles son las ideas centrales y que eso, digamos, se vaya reflejando de una u otra manera en la exposición de cada uno de los integrantes. Eso es todo, felicitaciones y nada más por mi parte. Le agradecemos. Un placer.
Agradecemos las palabras del presidente del jurado, agradecemos a ambas sedes por su participación y por su trabajo. Damos por finalizado el presente debate. Muchas gracias. Santo Tomás es una institución acreditada, con presencia nacional y con más de 100.000 egresados. Ahora que la tienes clara, no pierdas la oportunidad.